La anciana sorbía su café mientras la delicada luz de las mañanas de Guadalajara se filtraba a través de las cortinas de encaje de la pequeña cocina de doña Carmen. La mañana se extendía suavemente en la casa. El sol, seguido de un ligero frescor, dejaba marcas doradas en los viejos muebles. La cocina de doña Carmen era pequeña, pero estaba impecablemente limpia. Todo estaba en su sitio. Era como si aquí el tiempo fluyera a otro ritmo. La taza que sostenía en la mano tenía una postura ingenua en sus manos, cansadas por los años, pero aún elegantes. En la taza había un escrito a punto de borrarse. Para la mejor mamá del mundo. Esta taza había salido de las manos de Lucía una mañana del Día de la Madre. Era un regalo del corazón de una niña. Carmen recordaba aquel día como si fuera ayer. Lucía había llegado a la cama por la mañana temprano con una bandeja de desayuno, el pelo trenzado hacia ambos lados. «Te quiero mucho, mamá», le había dicho mirándola a los ojos. Ahora bien, ¿qué distancia había entre esas palabras y las de esta mañana? Carmen también se había levantado temprano aquella mañana. Primero limpió la mesa. Luego planchó el mantel y colocó con cuidado el paño de lino floreado. Esta organización de cada mañana era una de las pequeñas pero importantes constantes de su vida. Aunque todo parecía ser igual, había un profundo vacío en algún lugar de su interior. La distancia entre ella y su hija parecía insalvable. La soledad de Carmen se había convertido en un hábito. Al principio le había molestado el silencio. Ahora hablaba con él. Había un rastro del pasado en cada rincón de la casa. Las fotografías de las paredes, el viejo reloj de la cocina, el olor a jabón en el borde de los sillones. Todos le recordaban la calidez que una vez existió. Diego seguía durmiendo. Su nieto era su última conexión real en la vida. Era joven, pero maduro para su edad. Estudiaba ingeniería civil en la universidad. Se quedaba estudiando hasta tarde por las noches y por las mañanas se reunía con su abuela para desayunar. «No habría llegado hasta aquí sin ti», le decía en cada ocasión. Aquellas palabras llegaron al corazón de Carmen, que seguía sintiéndose necesaria, valiosa. Justo cuando estaba limpiando la puerta con el trapo amarillo junto a la ventana, se oyó el sonido del metal procedente del buzón. Carmen se dirigió habitualmente hacia la puerta. Con sus viejas manos abrió el buzón y sacó unos billetes y un sobre. Pero este sobre era diferente. Estaba cubierto de papel grueso y oficial. Tenía un sello. Juzgado Civil del Estado de Jalisco. Su corazón se aceleró. Al girar el sobre con cuidado, un nombre llamó su atención. Esteban Ramírez Ortega. «Ramírez Ortega», susurró. Ortega era el apellido de su difunto marido, don Manuel. «¿Quién es este ahora?», dijo ella con el corazón hundiéndose ligeramente. Enganchó el borde de las uñas en la esquina del sobre y lo abrió con cuidado. Se puso las gafas y comenzó a leer con manos temblorosas. El solicitante, Esteban Ramírez Ortega, alegando ser hijo biológico del difunto don Manuel Ortega, reclama la titularidad de unos bienes inmuebles adquiridos en 1987 y actualmente inscritos a nombre de doña Carmen Ortega. Carmen se sintió mareada. Por un momento las palabras se confundieron. Apenas pudo echarse sobre la silla. El documento temblaba sobre sus rodillas. «¿Un hijo?», susurró. «¿Manuel tenía un hijo? ¿Todos estos años sin decírmelo?». Era como si todos los muebles de la casa hubieran enmudecido. Todo la escuchaba. En ese momento sonó el teléfono de la casa. Era un viejo teléfono fijo de color blanco. Las teclas estaban un poco gastadas, pero aún funcionaba. No reconoció el número entrante, pero contestó. Un reflejo silencioso. «Mamá, por favor, cálmate».
Era Lucía. Reconoció la voz, pero había tensión en su tono. La habitual voz impetuosa y algo carente de emoción se mezclaba ahora con un tono de culpabilidad. Debería habértelo dicho antes, pero acaba de surgir lo de Esteban. Alguien se puso en contacto con nosotros. Mi padre tenía una relación desde su juventud. Este hombre es su hijo. Quieren sus tierras a través de abogados. Demandan la herencia. Carmen guardó silencio un rato. Las palabras se le atascaban en la garganta. Lucía tomó el silencio de su madre como una amenaza. No le des tanta importancia. A lo mejor está en su derecho. Si vendemos ese terreno, los dos estaremos a gusto. Te encontraremos una nueva casa. Y podrías mantenerme un poco. Otro fino rasguño apareció en el corazón de Carmen. ¿Otra vez dinero?, dijo. Al final de todo, Lucía siempre volvía a lo mismo. Dinero, propiedad, propiedad. Esta vez su voz era más grave, casi un susurro. Lucía, ¿desde cuándo piensas así? Lucía permaneció en silencio. Luego solo se oyó un mamá, y el teléfono se apagó. Carmen se levantó y se quitó las gafas. Miró el reloj de la cocina. El viejo reloj seguía sonando. Pero para Carmen, el tiempo parecía haberse detenido. En ese momento Diego entró en el salón. Tenía sueño, pero estaba atento. Notó la sombra en los ojos de su abuela. ¿Abuela? ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Solo un poco diferente por la mañana. Pero Diego reconoció esa mirada. Algo se agitaba en su interior. Algo sobre su madre, sobre la herencia. Y la abuela ya no callaba. Carmen pensó: si este Esteban es realmente hijo de Manuel, no es solo una cuestión de herencia. Es la revelación de una mentira que me han contado toda la vida. En ese momento el silencio en su interior dio paso a la determinación. No callaría por más tiempo, porque aunque estaba solo, seguía erguido. A la mañana siguiente, el aire húmedo de Guadalajara dejaba un fino vaho en las ventanas. Carmen, que normalmente se levantaba con el sol de la mañana para regar su pequeño jardín y tomar su café matutino en su mesa cubierta de encajes, no salió al jardín ni preparó café ese día. La taza sobre la mesa de la cocina seguía vacía, visible el polvo acumulado durante la noche. Siempre había sido una mujer que valoraba la limpieza, pero hoy el mundo estaba un poco más desordenado. Permaneció en su sillón durante horas, sobre en mano. Las esquinas del sobre estaban ahora arrugadas, pero el peso de las palabras escritas en su interior seguía siendo nuevo. Esteban Ramírez Ortega. El significado de este nombre, las posibilidades que conllevaba, trajeron el viento frío de enfrentarse al pasado. Diego notó el silencio de su abuela mientras desayunaba. Había cocinado los huevos y tostado el pan como cada mañana, pero el plato de Carmen estaba intacto. «Abuela, ¿estás bien? ¿Estás enferma?» Carmen negó con la cabeza, apenas sonriendo. «No, solo tengo un poco de sueño. Si quieres, hoy puedo faltar a clase y quedarme contigo». «No, Diego, no interrumpas tus estudios. Todo irá bien». Pero en ese momento le costó mirar a Diego a los ojos. Sintió un pequeño dolor en su interior al decir esta mentira, porque no todo iba bien. Poco después de que Diego se marchara, llamaron a la puerta. Carmen se acercó a la ventana, abrió un poco la cortina y se asomó. Una mujer de aspecto formal estaba en la puerta del jardín. Llevaba pantalones negros, camisa blanca y un bolso fino. Su rostro tenía una seriedad familiar. Cuando él abrió la puerta, ella se presentó. «¿Doña Carmen Ortega?» «Soy yo». «Soy la abogada Leticia Reyes. He sido designada por el Juzgado de lo Civil de Guadalajara. Me gustaría, Miox, hablar con usted sobre el caso de la herencia. ¿Es buen momento?» Carmen no contestó al principio. Luego asintió y le invitó a pasar. La casa estaba ordenada,
pero el ambiente era tenso. Leticia se sentó a la mesa y sacó unos expedientes de su bolso. «Señora», comenzó con suavidad pero con firmeza. «Un hombre llamado Esteban Ramírez afirma ser hijo biológico de su difunto marido, don Manuel Ortega, y tiene derecho a la propiedad registrada a su nombre». Carmen inclinó la cabeza y juntó las manos. «Me lo esperaba, pero no deja de ser duro de oír. Si hay una verdad que mi marido no me contó, ¿por qué ha salido a la luz ahora?» Por lo que sabemos, Esteban salió a la luz hace unos meses. Su madre falleció, y él dice haber encontrado algunos documentos después de su muerte. Dice que entre esos documentos había una carta de su mujer prometiéndoselo. Pero por el momento no tenemos tal documento, solo una declaración. Carmen cerró los ojos. Respiró hondo. Esas tierras no se ganaron fácilmente. Manuel y yo invertimos casi hasta el último céntimo que teníamos en esas tierras, y entonces nadie las valoraba. Ahora que es valiosa, no puede venir alguien y pretender que tiene derecho a ella. Leticia sacó otro documento de la carpeta. Aquí hay un informe sobre la prueba de ADN que presentó Esteban. Pero la prueba solo se hizo con la identidad de la madre, así que no es concluyente. Además, no está claro cómo obtuvo el apellido Ortega. Hay lagunas en el registro civil oficial. Nunca ha habido una demanda por el cambio de apellido. Carmen frunció el ceño. Así que no está claro quién es este hombre. ¿Qué reclama? ¿Y aún así el juzgado permite que el caso siga adelante? Sí, porque con una declaración y el testimonio de algunos testigos se puede hacer un caso. Pero depende de Esteban demostrar que tiene razón. Seguirá siendo la defensa en este proceso, pero debe adoptar una postura firme. Hubo silencio durante un rato. Carmen se ofreció a servirte. Esta vez Leticia aceptó. Cuando fue a la cocina, le temblaban las manos al colocar las tazas sobre la encimera. Pero no era el temblor de la vejez, sino la manifestación externa de un temblor interior. Cuando puso el té en la mesa, Leticia levantó la vista. Si yo fuera usted, hablaría de este asunto abiertamente en familia, sobre todo con su hija Lucía, porque su nombre aparece en varios lugares del sumario. Carmen se quedó helada. «Lucía, ¿qué quieres decir?» En algunos documentos de Esteban se insinúa que ella tenía conocimiento. Por eso te lo pregunto a bocajarro. ¿Podría su hija conocer a este hombre? La voz de Carmen se quebró. Ella podría conocerlo, pero ocultármelo es una traición igual de grande. Leticia levantó los ojos hacia los de Carmen. Entonces la verdad saldrá a la luz, doña Carmen. Esta guerra no es solo una disputa de tierras. Es la causa de tu vida, de tus años callados, de tu trabajo olvidado. Carmen inclinó ligeramente la cabeza, pero la tristeza de sus ojos iba dejando paso a la determinación. Esa parcela no es solo un pedazo de tierra, es mi juventud. Mis arrugas son de los días de poner piedras con ese calor. Si alguien va a quitármela ahora, no será fácil. Leticia se levantó y guardó las carpetas en su bolso. Prepárese, doña Carmen. La verdad a veces duele, pero al final cura. Estamos con usted. Carmen abrió la puerta y miró al cielo al ver alejarse al abogado. Estaba gris, pero no llovía. El cielo era como ella aquel día, cargado, pero resistente. Listo, pero silencioso. Carmen se despertó un poco temprano. El cielo aún estaba oscuro, pero las sombras del pasado permanecían en las paredes de la habitación. No podía dormir. Daba vueltas en la cama, hojeando viejas fotografías, recordando la juventud de Manuel, los años que habían pasado juntos. Con cada recuerdo aparecía una nueva grieta en su corazón. Sus ojos se clavaron en un punto.
la foto de boda de Manuel en el marco de la mesilla de noche. «Siempre seré sincera contigo», le había dicho entonces, mirándole a los ojos. Pero ahora era como si aquella promesa, que ella había considerado la piedra angular de su matrimonio, se hubiera derrumbado. Cuando el sol de la mañana empezó a filtrarse suavemente por la ventana, Carmen bajó a la cocina. Puso la tetera en el fuego, pero al echar el agua, unas gotas se le cayeron de la mano al suelo. Le temblaba la mano. Preparó té, pero no lo probó, ni lo bebió. Se limitó a coger una taza y se sentó en su silla frente a la ventana del salón. Examinó los dibujos del cojín del asiento durante largo rato, como si los viera por primera vez. Incluso aquella silla le resultaba hoy extraña. Como todo lo demás. Un golpe en la puerta le devolvió al mundo real. Miró el reloj. Eran las 10 y pocos minutos de la mañana. Diego no estaba en casa. Se había ido temprano a la universidad. «Me alegro de que se haya ido», se dijo. Porque no quería que su nieto presenciara el enfrentamiento. Mientras caminaba hacia la puerta, el ritmo de su corazón latía un poco más rápido a cada paso que daba. Sus dedos estaban fríos cuando agarró el pomo de la puerta. La abrió lentamente. Frente a él había un hombre canoso, pero de aspecto joven, vestido con un traje gris. Sus rasgos eran duros, su mirada aguda. No había tristeza en sus ojos, sino expectación y una especie de determinación calculadora. «Buenos días, doña Carmen. Soy Esteban». Carmen le miró largamente. Era como si lo estuviera sopesando. Era la primera vez que lo veía, pero algo en él le resultaba familiar. Quizá la forma de las cejas, quizá la línea de la mandíbula. Se parecía mucho a Manuel. «Lo sé», dijo, con voz apagada. No abrió la puerta de par en par, pero le indicó con la cabeza que entrara. Esteban entró y observó la casa. Los viejos cuadros de las paredes, las fundas de encaje, los sillones de las esquinas, todo llevaba las huellas de cierta generación, de cierta privación. Su mirada se posó inmediatamente en el marco de la mesa auxiliar. Era la fotografía de juventud de don Manuel. Inspiró como si hubiera encontrado una pieza que llevaba años buscando. «Es igual que la única fotografía que tengo», se dijo. Carmen se sentó frente a él. Tomó un sorbo de té, pero seguía insípido. Habló sin apartar los ojos de Esteban. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué estás delante de mí después de todos estos años?» Esteban respondió sin vacilar. «Porque ahora quiero mis derechos. Él era mi padre. Esa tierra era su trabajo. Guardé silencio durante años, pero ahora está callado. Y yo estoy hablando». Esta frase rompió algo dentro de Carmen. Habló sin levantar la voz, pero con una intensa rabia en sus palabras. «Lo que tú llamas tu derecho es mi juventud, mi lucha. Cuando compramos ese terreno, no teníamos ni un céntimo en el bolsillo. No teníamos posesiones. Manuel me prometió la tierra en vez de una casa, y yo acepté. La construimos juntos. Mi trabajo estaba en cada barro. ¿Ahora vienes y codicias esa tierra después de tantos años?» Esteban vaciló un momento, pero luego apretó la mirada. «Yo también crecí sin padre. No lo pedí, pero ahora que el destino me ha traído aquí, quiero mi propio lugar». Carmen se enderezó ligeramente. Le temblaba la voz, no de rabia, sino de frustración. «¿Tu propio lugar? Entonces demuestra primero quién eres, porque de dónde vienes no se puede demostrar con un documento. También averiguaremos de quién es la sangre y las mentiras bajo ese apellido». Esteban desvió la mirada. Se dio cuenta de que aquella mujer no era tan débil como él pensaba. Había confundido su silencio con debilidad. Carmen se levantó, ahora con voz clara. «Demuéstralo, pero no lo olvides. Sigo aquí,
Tengo mis recuerdos, mis testigos, mi lucha. Y no me callaré. Esteban era demasiado listo para acercarse a Carmen, pero parecía aplastado por estas palabras. Mientras se dirigían a la puerta, solo dejó una frase. «Permítame advertirle, doña Carmen. Este caso no acabará fácilmente». Carmen cerró la puerta tras de sí. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Porque ahora sabía una cosa. No se trataba solo de un caso territorial. Era el caso de todas las mujeres silenciadas. Y estaba dispuesta a ser la primera en defender su historia. Las tardes de verano en Guadalajara eran tan frescas y tranquilas que se olvidaba el calor del día. Sentada en el porche, Carmen miraba por la ventana y escuchaba las voces de los niños que venían de la calle. Las risas, el sonido de los balones, las niñas llamando a sus madres. Lucía había estado una vez entre ellos. Solía jugar en el barro y cada vez que se caía, corría a abrazarse a las piernas de Carmen. Pero ahora aquella niña estaba lejos, tanto en la distancia como en el corazón. Era tal el distanciamiento que a Carmen a veces le costaba incluso recordar el rostro de Lucía. Era como si la niña que había llevado, criado, besado y olido, se hubiera convertido en otra persona. Fría, distante y lo más doloroso de todo, calculadora. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un apartamento moderno y ostentoso, Lucía hablaba por teléfono, dando un pequeño sorbo a su vino tinto. Sonaba música clásica de fondo, pero ni la elegancia de la música ni el aroma del vino lograban llevar la sinceridad a su rostro. «No te preocupes, Esteban», dijo dando vueltas a la copa. «Mamá no durará mucho. Si la presionamos demasiado, lo dejará todo. Ella siempre ha sido así. Es blanda». La voz de Esteban al otro lado del teléfono era más cauta. «No estés tan segura, Lucía». Me enfrenté a él. No había cansancio en sus ojos, solo terquedad. No intentó reprimirme, pero no se echó atrás. Parece tranquilo, pero no frágil. Lucía suspiró. Se incorporó ligeramente y miró por la ventana. En las tenues luces de la calle, la vida fluía, pero ella solo podía pensar en el dinero. Sus ojos se oscurecieron. Era como si los sacrificios de su madre, todo lo que había hecho por ella a lo largo de los años, se hubieran borrado. Está sola. ¿En quién puede confiar? Diego solo está ahí por compasión, y el dolor tiene un límite. Su voz era aguda esta vez. Diego no entiende nada de todos modos. Todavía es un niño. Pero Lucía se equivocaba. En los mismos minutos, Diego había salido de casa de Carmen y caminaba a paso ligero hacia el apartamento de su madre. Había en su interior una inquietud que no podía reconocer. Un peso en el corazón. Una sensación de opresión en el estómago. Intuyó algo en el silencio de su abuela. Lo entendió no solo con los ojos, sino también con su intuición. Cuando llegó al edificio de apartamentos, prefirió subir las escaleras en lugar de esperar al ascensor. Más rápido, más descontrolado. Se quedó sin aliento. Cuando llegó a la puerta de su madre, se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada del todo. Se abrió al empujarla ligeramente. Entró sin hacer ruido. La luz del salón estaba encendida. La música sonaba débilmente y su madre estaba en el sofá hablando por teléfono. Diego se apresuró a entrar en la cocina, escondiéndose detrás de la pared. Escuchó. La voz de su madre era clara. «Si vendemos ese terreno, se acabarán mis deudas con los bancos. Empezaré de cero. Tendrás tu parte, Esteban. Pero no te olvides de mí, ¿vale? Te lo estoy poniendo fácil». La respuesta de Esteban fue decidida y sin emoción. «No te preocupes, Lucía. Como te prometí, lo compartiremos. Pero si tu madre se resiste, acabará en los tribunales. ¿Estás segura de que los documentos son sólidos?». Lucía sonrió, con voz casi orgullosa. «Yo se los di. Soy yo quien se los envió al abogado.
No son algo que mi madre entienda. Está chapada a la antigua. Compró esas tierras hace años, pero ahora todo está en nuestras manos. Solo un poco más de paciencia. Diego estaba destrozado con cada palabra que oía de fondo. No quería creer lo que oía. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se le humedecieron los ojos, se mordió los labios. Era todo lo que podía hacer para no soltar un grito. Su madre. Su propia madre le estaba gastando una broma a su abuela. Estaba colaborando con Esteban, apuñalando a su propia madre por la espalda para conseguir las tierras. Se escabulló sin hacer ruido. Bajó corriendo las escaleras. Sus pies golpearon el suelo, pero no lo sintió. El viento le golpeaba la cara, pero no se dio cuenta. Ella solo quería ir a un sitio, a Carmen. Cuando llegó a casa, Carmen estaba en el porche. Al ver a Diego así, se levantó inmediatamente. «Cariño, ¿qué te ha pasado? ¿Alguien te ha hecho daño?» Diego tenía la cara como la tiza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Abuela, yo lo he oído todo». A Carmen se le apretó el corazón. «¿Qué has oído?» «Mi mamá está con Esteban. Están tramando engañarte. Mamá les dio los papeles. Creen que eres débil. Te están engañando. Para quedarse con las tierras». La cara de Carmen se puso blanca por un momento. Le flaquearon las rodillas, pero no se cayó. Se quedó sentada en el suelo. No dijo nada, solo miró a Diego a los ojos. Luego puso la mano en la cabeza de su nieta y le acarició el pelo. Lo sabía. Tenía un presentimiento, pero no quería creerlo. Su voz no tenía lágrimas, ni rabia, sino determinación. «Gracias por venir a mí. Ahora sé a lo que me enfrento. Y Diego, ahora ya no hay vuelta atrás». Diego apoyó la cabeza en la rodilla de su abuela. En ese momento se hizo el silencio, pero era un silencio nacido de la solidaridad, no de la hostilidad. Carmen ya no estaba sola. Y estaba dispuesta a luchar. Carmen se despertó aquella mañana antes del amanecer. El cielo seguía cubierto por un manto plomizo. La casa estaba en silencio, pero la tormenta en su interior ya se había despertado. Caminó en silencio hasta la habitación de Diego. Se asomó por el borde de la puerta. Su pequeño nieto dormía profundamente, con una inocente paz en el rostro. Carmen lo amaba con sus ojos, cansados por los años, pero al mismo tiempo con profunda determinación. «Que nadie vuelva a pensar que estoy sola», pensó para sí. «No estoy sola, y ya no me callaré». Carmen no se tomó el café de la mañana ni se preparó el desayuno. Hoy era el día de desenterrar una vieja caja. Cogió la polvorienta caja del estante superior del armario y la colocó suavemente sobre la cama. La caja estaba llena de huellas del pasado. Libros de cuentas en los que Manuel y ella habían escrito años atrás, un par de guantes viejos, un pañuelo de una boda. Y en la capa inferior, una pequeña nota metida en un sobre amarillento. Estaba escrita con la letra de Manuel. «Si un día no soy yo, esta tierra pertenece a Carmen, porque fue ella quien la construyó». M.O. No era un documento oficial, pero para Carmen no había nada más real. Colocó con cuidado el cuaderno, las cartas, la nota y algunas fotografías antiguas en una bolsa. Puso el mismo cuidado que un soldado en el campo de batalla, porque la cita de hoy no era solo una batalla legal, sino también emocional. Notaría Leticia Reyes le esperaba en una vieja notaría del centro de la ciudad. Iba de nuevo elegantemente vestida, pero esta vez con una expresión más severa en lugar de su habitual sonrisa. Cuando Carmen entró, Leticia se levantó y la saludó de forma seria pero respetuosa. «Bienvenida, doña Carmen. ¿Ha traído sus documentos?» «Están todos aquí. Espero que les sea útil».
Carmen abrió la bolsa y colocó con cuidado los documentos y la nota de testamento especial sobre la mesa. Leticia cogió el sobre, echó un vistazo a la letra y miró a Carmen a los ojos. ¿Esta letra es la de su marido? Sí. Reconozco su letra enseguida. Yo estaba con él cuando escribió esta nota. Leticia asintió con la cabeza. Su voz era clara. Aunque este documento no es directamente un testamento formal, está reconocido legalmente como una declaración de intenciones. Es especialmente valioso para refutar la afirmación de Esteban. Pero no basta por sí solo. Por suerte, no estás sola. Leticia sacó unos cuantos documentos más de su bolso. No se parecían a nada que Carmen hubiera visto antes. Extractos bancarios, documentos oficiales de identidad y algunas peticiones de recusación presentadas ante el juzgado. Quedaron registradas las transferencias de dinero de la cuenta de Lucía a Esteban. Y hay más. No tenemos documentación oficial de que Esteban se apellide Ortega. No consta como tal en el registro civil. Presentaremos ante el tribunal que se trata de una declaración falsa. Los ojos de Carmen se abrieron lentamente. El nudo ciego con el que llevaba años luchando se iba deshaciendo poco a poco. Respiró hondo. Entonces, todavía tengo una oportunidad. Leticia se ajustó las gafas. No es solo una oportunidad, tienes un caso sólido. Mira esta foto. Carmen me pasó la vieja fotografía que había sacado de su bolso. Manuel y Carmen sonreían en el campo con una pala en la mano. En el reverso de la foto estaba la inscripción: Nuestro futuro. Leticia estudió la foto durante largo rato. A veces una fotografía es más poderosa que un documento de 100 páginas. Esta es la prueba de tu trabajo. La presentaremos en el juzgado. Carmen cerró los ojos. Por primera vez, el peso que había estado creciendo en su interior se había aliviado un poco. Pero había un detalle más. Puede que tenga un testigo. El viejo amigo de Manuel, el señor Aguilar. Nunca mencionó a Esteban. ¿Sería útil su testimonio? Leticia abrió los ojos y asintió con admiración. Claro que sí. Si el testimonio apoya la declaración de intenciones, dará forma al caso. Y eso es lo que vamos a hacer. De camino a casa, Carmen era una mujer distinta. Sus pasos eran más firmes, aunque se apoyaba en su bastón. Las canas de su pelo eran un signo de resistencia, no de debilidad. Diego la esperaba en la puerta. Sus ojos miraron a su abuela con confianza. «¿Cómo te ha ido, abuela?» «Ha ido muy bien, cariño», dijo Carmen con una sonrisa sincera por primera vez. «Hoy he empezado a recuperar lo que me pertenece». Diego le cogió la mano. Esto ya no era una lucha solitaria. Era la historia de un vínculo que no se había roto entre 3 generaciones. Carmen ya no era solo una mujer, sino una voz de herencia, de trabajo, de justicia que se alzaba desde el silencio. Y esta voz ya no podía ser silenciada. Capítulo 6. Cuando la verdad rompe, cuando la verdad rompe. Solo quedaban 3 días para la vista en el juzgado de Guadalajara. Desde fuera, la casa de Carmen parecía sumirse en un silencio matinal ordinario. Pero dentro, las sombras del pasado y el peso del inminente enfrentamiento hacían que el aire fuera casi palpable. Carmen se levantó temprano por la mañana y tomó un sorbo de té en la cocina, sumida en sus pensamientos. Sus ojos se fijaron en el granado del jardín, que llevaba años sin moverse. Aquel árbol, al igual que Carmen, había visto muchas tormentas y aún así había sobrevivido. En ese momento sonó el teléfono. Leticia Reyes, estaba escrito en la pantalla. Carmen contestó inmediatamente. La voz de Leticia era ansiosa pero decidida. «Lo he encontrado. Por fin lo he encontrado». El corazón de Carmen empezó a acelerarse.
¿Encontrar qué, Leticia? Leticia no perdió tiempo en contestar. La verdad, doña Carmen, Esteban no es quien creíamos. Debe venir a la oficina inmediatamente. Carmen se echó al hombro su vieja Rebeca de lana y salió de casa. Diego aún no se había despertado. Dejó una nota sobre la mesa. Volveré a mediodía. El desayuno está en la nevera. Abuela. Cuando entró en el despacho de Leticia, había expedientes, documentos y registros oficiales abiertos en la pantalla del ordenador. Leticia se levantó, sentó a Carmen frente a ella y le mostró el primer documento que tenía delante. Este es el registro de nacimiento de Esteban Ramírez. Lugar de nacimiento: Tepic, Nayarit. Madre: Rosa Ramírez. Padre: desconocido. Carmen miró el documento. El desasosiego que la había invadido daba paso a horas a un claro enfado. Leticia continuó. Hizo una solicitud en 1998. Tenía un testigo para llevar el apellido Ortega. Era el exnovio de su madre. Dijo: Don Manuel Ortega es mi padre biológico, pero no hay ni un solo documento oficial que lo acredite. El testimonio se puede considerar nulo porque no hay ninguna certificación notarial oficial. Así que todo es mentira, dijo Carmen en voz baja. Leticia negó con la cabeza. Todo es una ficción planificada, y el mayor apoyo de esta ficción es... Se detuvo, miró a Carmen a los ojos. Tu hija Lucía me lo dio. Carmen se sobresaltó. Ya lo había sospechado, pero ahora tenía una prueba definitiva. Leticia sacó otro documento de su bolso. Lucía declaró en los documentos que Esteban aportó al sumario, diciendo cosas como: sabía que mi padre ocultaba esto a su familia. Esto la convierte en cómplice del delito. Incluso hay transferencias bancarias a Esteban. En ese momento Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. Las lágrimas no salían, porque ella no podía llorar más. Así que mi hija me dio la espalda. Yo di mi vida al parirla, y ella intentó matarme con documentos falsos. Leticia continuó en tono suave pero serio. Este documento destruye todo el caso de Esteban. Una identificación falsa es un fraude. El proceso judicial puede alargarse, pero tenemos una mano muy fuerte. También podemos presentar una querella criminal contra Esteban y Lucía. Carmen se quedó mirando el documento y luego se incorporó lentamente. No es solo la tierra. También me han robado mi reputación y mi trabajo. Ahora ha llegado el momento, la hora de afrontar la verdad. En otro lugar, más o menos a la misma hora. Lucía estaba en una mesa con Esteban en un café de uno de los barrios elegantes de la ciudad. Su rostro se tensa al leer un mensaje en el móvil. Frunce el ceño y el pánico se apodera de su voz. Leticia me ha llamado. Saben que el documento es falso. Esteban se burló, aún intentando parecer tranquilo. No te preocupes, no tienen pruebas oficiales, solo alegaciones. Lucía replicó bruscamente. Pero esas acusaciones también me quemarán a mí. Mi firma está en ese documento. Me dijiste que sería oficial. Tú lo planeaste todo. Esteban desvió la mirada. Mira, Lucía, si yo asumo la culpa, te exonerarán. Dices que me engañaron y se lo comerán. Lucía golpeó la mesa con rabia. No me hundiré contigo. Esta es mi vida. No me arrastres a tu fango. Esteban aún fingía estar relajado, pero por primera vez había una grieta en su mirada. Ahora sentía que él también podía ser el perdedor de la batalla. Lucía se levantó y recogió su bolso. Esto ya se ha acabado. A partir de ahora puedes cuidar de ti misma. Esa noche, Carmen entró en la habitación de Diego. Su nieto estaba dormido, leyendo un libro. Carmen se sentó en el borde de la cama. Pasó la mano por el pelo de Diego.
Habló en un susurro, pero con voz firme. A veces el enemigo no está fuera, querido. Está dentro. Pero ya no tengo miedo, porque la verdad acaba por atravesar la oscuridad. Diego abrió los ojos. Sonrió. Estoy orgullosa de ti, abuela. Carmen le dio un pequeño beso en la frente. Estoy contigo, querido. Muy pronto todo habrá terminado. Y no perderemos. La mañana en Guadalajara parecía despertar con un silencio diferente, lejos del ruido habitual de la ciudad. Incluso el propio aire parecía transmitir tensión. Frente al juzgado local, en el centro de la ciudad, empezaron a congregarse pequeñas multitudes con las primeras luces del alba. Ojos curiosos, susurros excitados, respiraciones expectantes. Carmen se despertó temprano esa mañana. Antes de levantarse de la cama, miró un rato al techo. No había miedo, ni ansiedad, solo una profunda determinación. Hoy era el día en que hablaría la voz que había reprimido durante años, el parto ignorado, la feminidad ignorada. Se preparó meticulosamente. Sus ropas eran sencillas pero pajonrosas. Se recogió el pelo con cuidado. Cuando se miraba al espejo, se fijaba en la fuerza de sus ojos, no en sus arrugas. Diego la esperaba en la cocina. Había admiración mezclada con preocupación en sus ojos. ¿Estás lista, abuela? Siento que llevo preparándome para este día desde que nací. Cuando entró en la sala, Diego estaba justo detrás de ella. La sala estaba en silencio, pero todos los ojos estaban puestos en Carmen. Algunos pensaban que era una mujer solitaria. Pero hoy no estaba sola. La respaldaban años de duro trabajo, rectitud y el corazón puro de Diego. Esteban destacaba con su traje, pero su postura era tensa. Ni siquiera lo que el abogado que tenía al lado le susurraba al oído le tranquilizaba. Lucía estaba encogida en un rincón, incapaz de levantar los ojos del suelo. Tal vez la culpa pesaba sobre su conciencia, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Cuando entró el juez, todos se pusieron en pie. Entonces comenzó oficialmente el juicio. El abogado de Esteban se adelantó y tomó la palabra, tratando de parecer preparado. Señoría, mi cliente Esteban Ramírez Ortega es hijo biológico del difunto don Manuel Ortega. Su padre le reconoció en los últimos años de su vida y no quiso desheredarle. Por esta razón adoptó el apellido Ortega. Tiene derecho legal a las tierras objeto del pleito. Leticia se levantó inmediatamente de su asiento. Mientras caminaba segura hacia el estrado, el ambiente de la sala cambió. Abrió su expediente y mostró los documentos. Señoría, las actas de nacimiento que presentamos demuestran claramente que el padre de Esteban Ramírez no ha sido identificado. Su testimonio para tomar el apellido Ortega fue hecho sin notarización y su testimonio fue contradicho. Tenemos documentos oficiales que prueban que este proceso fue irregular. El juez cogió los documentos y los analizó uno por uno. Sus cejas se fruncieron ligeramente. El silencio se hizo más profundo. Leticia continuó. También queremos presentar el testimonio del señor Arturo Aguilar, socio del difunto don Manuel Ortega. Él testificará que el difunto no tenía intención de legar su patrimonio a nadie más que a su familia, y que ni siquiera había oído hablar de Esteban. La puerta se abrió. Un anciano con bastón entró en la sala. Todos volvieron la cabeza hacia él. Incluso Carmen le miró sin pestañear. Arturo subió al estrado, levantó la mano y prestó juramento. Entonces su voz fue temblorosa pero clara. Manuel era mi amigo y mi compañero. Le quería como de la familia. Si tenía otro hijo, yo lo sabría. Él me lo contaba todo. La primera vez que oí el nombre de Esteban fue en este caso. Se hizo un profundo silencio en la sala. Esteban se secó el sudor de la frente. La mano le temblaba ligeramente.
Lucía no levantó la vista. Diego miraba con los dientes apretados. Cuando sus ojos se posaron en su madre, hizo una mueca de dolor, pero una parte de él sabía que no podía seguir detrás de ella. Finalmente, Carmen fue llamada al estrado. Todos los ojos estaban puestos en ella. Caminó despacio, sin usar el bastón. No estoy aquí para demostrar que tengo razón, sino para recordarles una verdad olvidada. Esa tierra no es solo un lugar, es el sudor, la paciencia y el amor de una mujer. He criado hijos allí, he plantado sueños, he enterrado lo perdido, y ahora alguien intenta arrebatármelo con documentos falsos. Si permanezco en silencio, me traiciono a mí misma. Algunas personas de la sala asintieron. El juez se quitó las gafas y miró a Carmen. Luego habló. El tribunal anunciará su sentencia definitiva una vez concluida la evaluación de los documentos. Sin embargo, hay que subrayar que la alegación de Esteban Ramírez ha sufrido una grave pérdida de credibilidad a la luz de las pruebas disponibles. En ese momento Esteban se levantó de un salto. Tenía la cara roja y los ojos llenos de rabia. ¡Mentira! Esa mujer me lo ha quitado todo. Esa tierra es mía. El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio en la sala. Un exabrupto más y haré que le acompañen fuera. Lucía seguía sentada con la cabeza gacha. Los ojos de Carmen se cruzaron con los suyos durante un breve instante. Lucía no podía mirar a su madre a los ojos. Diego lo había visto todo. Nadie podía decir que no lo sabía. El juicio se suspendió por hoy. Pero todos los que salieron de la sala habían sentido el resultado. Carmen había reclamado no solo su pasado, sino también su futuro. Ya no se trataba solo de un caso de tierras. Era la reafirmación del derecho de una mujer a su propia vida. Y esa mujer, Carmen, a pesar de todo lo que había perdido, se levantó. La sala de vistas de Guadalajara estaba esta vez más llena de lo habitual. Las escaleras de acceso a la sala estaban abarrotadas de periodistas, cámaras y curiosos. La tensión de hace una semana había dado paso a una especie de expectación colectiva. Hoy solo se anunciaría un veredicto. Pero ese veredicto era el último eslabón de la lucha de una mujer sola. Todo el mundo era consciente de ello. Carmen entró en la sala con una elegancia sencilla pero impresionante. Junto a ella estaba Diego. Iban cogidos de la mano. Este joven ya no era solo su nieto. Era un apoyo, un testigo, que permanecía firme a su lado. Sus ojos admiraban a su abuela. Al fondo de la sala estaba Lucía. Esta vez estaba sola. A Esteban no se le veía por ninguna parte. No se había presentado a pesar de haber sido citado. Había desobedecido la orden judicial. Había renunciado a sus últimas esperanzas. Lucía, en cambio, había entregado todos los documentos solicitados por el tribunal, admitiendo abiertamente las mentiras de Esteban. Tarde se había dado cuenta de que Esteban le había arruinado la vida. Lucía parecía avergonzada y cansada. Tenía ojeras y las manos le temblaban incontrolablemente. Pero esta vez su expresión era más de arrepentimiento que de defensa. Cuando Carmen se sentó en la primera fila de la sala, se giró un instante. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. No había dureza en su rostro, ni rabia ni orgullo. Solo una aceptación quebrada pero serena. En aquella mirada había una especie de perdón silencioso entretejido en el tejido de la maternidad. Lucía se atrevió a mirar a su madre a los ojos. Le temblaron los labios, pero no dijo nada. La sala quedó en silencio cuando entró el juez. Golpeó suavemente la mesa con su mazo y fue directo a la sentencia. Habiendo examinado todos los documentos y testimonios presentados, este tribunal declara que Esteban Ramírez Ortega no tiene ningún título legal sobre la propiedad en litigio. Además, debido a la falsedad de la declaración de apellidos,
que se hizo sin compulsar ante notario, los documentos pertinentes han sido remitidos a la Fiscalía por sospecha de falsificación. Carmen cerró los ojos. En ese momento sintió como si le hubieran quitado un peso de encima, una cadena invisible que llevaba arrastrando desde hacía años y que se desenredaba lentamente. Solo una palabra escapó de sus labios. Fue como un susurro, pero tuvo un eco profundo. Gracias. Los murmullos comenzaron en el pasillo, pero para Carmen el mundo pareció detenerse. En aquel momento solo oía los latidos de su corazón. Diego le estrechó la mano con más fuerza. En silencio, con lágrimas en los ojos, sonrió. Esteban se había ido, porque enfrentarse a él era más difícil que huir. Tal vez nunca lo volvería a ver, pero lo importante no era que ya no estuviera, sino que Carmen había sobrevivido. Los periodistas la esperaban fuera. La rodearon cuando salió por la puerta. «Doña Carmen, ha ganado. ¿Cómo se siente?» «No luché por un terreno», dijo Carmen con los ojos fijos en la cámara. «Luché por mi nombre, luché por mi historia. Muchas mujeres como yo han sido silenciadas y devaluadas durante años. Hoy, un simple hecho nos ha devuelto la voz. El mío no fue solo un caso. Fue un despertar. Estas palabras ocuparon todos los titulares de las noticias al día siguiente. La victoria silenciosa de una mujer. La justicia escuchó a los sin voz. La postura de Carmen Ortega. El poder de la verdad». Unos días después, el sol de la mañana brillaba en el porche. Carmen tomaba café en una taza vieja. Tenía una expresión cansada pero tranquila. El canto de los pájaros se mezclaba con la suave brisa y solo parecía haber paz a su alrededor. Una ligera sombra atravesó la puerta. Carmen giró la cabeza. Era Lucía. Se acercó tímida pero decidida. «¿Puedo pasar?», dijo con voz grave pero sincera. Carmen asintió. Lucía se sentó. Ninguna de las dos habló durante un rato. Después, Lucía forzó las palabras. «No he venido a defenderme. Simplemente lo he perdido todo y sé que me lo merecía». Carmen miró a su hija. No había ninguna mirada condescendiente, ningún consuelo suavizante. Solo la verdad. Al menos ahora sabes lo valiosa que es la verdad. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Pero Carmen no continuó, porque a veces era el silencio el que curaba, no las palabras. En ese momento se hizo el silencio entre ellas. No el silencio de los años, sino el silencio de dos mujeres que se escuchan por primera vez. Esa misma noche, Diego se sentó frente a su diario. Tomó la pluma y, tras una breve pausa, escribió: «Mi abuela no solo ganó una batalla legal, se hizo oír. Reivindicó su nombre, su historia y su honor. Y ahora lo sé. El tiempo de la verdad puede pasar, pero su poder nunca se desvanece. El valor no tiene heredad, y a veces los mayores héroes son los más silenciosos».